¿Qué sucede cuando la primera dama, que ha disfrutado de una vida de lujos, poder y opulencia, se enfrenta a una enfermedad mortal? El destino de Asma al-Assad, la ex primera dama de Siria, ha dado un giro inesperado. Desde que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo que afecta la médula ósea y la sangre, su vida ha cambiado drásticamente. Pero más allá de la tragedia de su enfermedad, su historia es también la de una mujer atrapada entre su vida de lujos, el poder de una dictadura y las sombras de un pasado oculto. Asma al-Assad fue siempre una figura controvertida, vista muchos como la cara humana del régimen de su esposo, Bashar al-Assad, el dictador de Siria. Mientras el país estaba sumido en la guerra civil y el caos, ella proyectaba una imagen de modernidad, belleza y sofisticación. Criada en Londres, de padres suníes que huyeron del régimen de Hafez al-Assad, el padre de Bashar, Asma se graduó con honores en la Royal College of London y trabajó en la Deutsche Bank antes de casarse con el presidente sirio. Su ascenso de joven exitosa en los círculos financieros internacionales a primera dama de Siria parecía un cuento de hadas moderno. Sin embargo, detrás de esta fachada de nobleza y cultura occidental había un mundo de secretos y pasiones ocultas. La familia de Asma, a pesar de su cercanía al poder de la dictadura de los Assad, tenía un historial ambiguo con respecto al régimen de Bashar. Aunque Asma fue promovida como una figura de moderación dentro de la política siria, los informes indican que hubo momentos de conflicto interno, donde ella misma intentó huir del régimen. Según algunas fuentes, Asma intentó escapar de su marido, pero fue detenida por su cuñado, un alto oficial militar. Tras este intento fallido, regresó a Damasco, pero su cuerpo y su mente nunca fueron lo mismo. En los primeros años de su matrimonio, Asma trató de mantener un perfil bajo. Era una figura muy reservada, en contraste con otras primeras damas, disfrutando de la vida en el palacio, pero evitando el foco de la atención internacional. Sin embargo, en las redes sociales y en diversos foros internacionales, su imagen comenzó a ser admirada como una mujer moderna que representaba la cara renovadora de Siria. Sus gustos, sin embargo, eran de un lujo obsceno. Durante años, sus correos electrónicos fueron filtrados por la oposición, revelando una obsesión por las compras online, especialmente joyas, ropa de diseñador y muebles de lujo, mientras su país era devastado por la guerra. La comunidad internacional reaccionó rápidamente, imponiéndole sanciones, prohibiéndole la entrada a países europeos y congelando sus activos. A pesar de las crecientes críticas y las sanciones internacionales, Asma al-Assad siguió viviendo una vida de lujos. Sus días transcurrían entre propiedades exclusivas, vacaciones opulentas y su rol de primera dama, todo mientras Siria se desangraba en la guerra. Sin embargo, en 2018, un diagnóstico impactante cambió el rumbo de su vida: cáncer de mama. Con la cirugía y el tratamiento adecuado, muchos pensaron que había vencido la enfermedad, pero el destino le jugó una mala pasada. En 2024 se reveló que Asma había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda, una de las formas más agresivas de cáncer sanguíneo. Este nuevo golpe no solo la puso en riesgo de perder la vida, sino que también marcó un punto de inflexión dramático en su existencia, poniendo en evidencia la fragilidad de una mujer que había sido el rostro de un régimen implacable, pero que ahora luchaba por su propia supervivencia. El impacto de la enfermedad de Asma al-Assad ha sido devastador no solo para su salud, sino para la familia Assad en su conjunto. La noticia de su diagnóstico de leucemia mieloide aguda cayó como una sombra pesada sobre un clan que, hasta entonces, había disfrutado de una vida llena de poder y lujos. Sin embargo, su caída no fue solo personal, sino también política. En diciembre de 2024, tras la caída de su régimen, Bashar al-Assad y su familia se vieron obligados a huir a Rusia, donde se les otorgó asilo político. Este exilio forzado significó un giro drástico en sus vidas, pasando de ser los gobernantes de un país devastado por la guerra a ser refugiados en un país extranjero. La transición de una familia dictatorial a una familia en el exilio fue difícil y estuvo llena de contradicciones. Aunque su poder se desvaneció, la familia Assad continuó disfrutando de una vida de lujo, financiada por las fortunas que habían sido trasladadas fuera de Siria, en aviones cargados con decenas de millones de dólares. En Moscú adquirieron propiedades de más de 30 millones de dólares, residencias en las áreas más exclusivas de la ciudad, donde siguen viviendo rodeados de riqueza, mientras el país que dejaron atrás se desangra. La apariencia de poder y riqueza continúa, aunque tras la cortina del lujo, su vida está marcada por la caída y el exilio. La llegada de Rusia no fue fácil para Asma, cuyos problemas emocionales se intensificaron tras la pérdida de poder y el exilio forzado. Se dice que la enfermedad de Asma fue agravada por el estrés severo causado por la caída de su marido y la desintegración del imperio de la familia.
En medio de su tratamiento en Moscú, fue ingresada de urgencia en un hospital debido a complicaciones derivadas de su diagnóstico. La ansiedad y el estrés postraumático que sufrió como consecuencia de la huida y la pérdida del poder se sumaron a la enfermedad, convirtiéndola en una paciente delicada. Lo que para algunos parece ser un karma divino, otros lo ven como el cruel giro del destino que finalmente ha alcanzado a Asma al-Assad. Tras años de apoyo incondicional a un régimen que devastó Siria, muchos se preguntan si su enfermedad es una forma de justicia por los sufrimientos causados por su familia. Su vida de lujo y opulencia, mientras millones de sirios morían y sufrían, fue visto por muchos como el preludio de una tragedia mayor. Pero ¿cómo se enfrenta una mujer que fue la primera dama más poderosa de Siria, rodeada de lujos, a un diagnóstico tan devastador como la leucemia mieloide aguda? La misma mujer que una vez se mostró como la cara moderna de un régimen represivo, ahora debe hacer frente a la injusticia de su propia fragilidad. El contraste es brutal. La mujer que se levantó sobre la arrogancia del poder se ve ahora despojada de su salud, huyendo de la dictadura que ayudó a consolidar, marcada por un destino cruel que nadie hubiera predicho para la esposa de un dictador. Los secretos más oscuros de Asma al-Assad comenzaron a filtrarse durante su exilio en Rusia, revelando que su vida en Damasco era muy distinta a la imagen pulcra y sofisticada que proyectaba al mundo. Lejos de la figura de madre ejemplar y primera dama carismática, Asma mantenía una existencia paralela, plagada de pasiones ocultas, anhelos reprimidos y una lucha silenciosa por el control de su propia identidad. Fuentes cercanas al régimen han revelado que sus desacuerdos con Bashar al-Assad eran mucho más frecuentes e intensos de lo que se creía. Las decisiones políticas del presidente, sus alianzas militares y sus métodos de represión provocaban discusiones privadas cargadas de tensión. Aunque Asma se mostraba siempre leal en público, puertas adentro vivía sometida a un clima de control, vigilancia y un creciente aislamiento emocional. Algunos reportes incluso sugieren que intentó alejarse del régimen en más de una ocasión, pero fue silenciada por el círculo íntimo del poder. En Rusia, lejos de los focos oficiales, ha comenzado a emerger esa versión más humana, contradictoria y al mismo tiempo trágicamente real de una mujer atrapada entre el lujo, la culpa y el deseo de redención. En cuanto a su salud, los médicos que la tratan en Moscú han recomendado un tratamiento de quimioterapia intensiva seguido de un posible trasplante de médula ósea. Sin embargo, las posibilidades de una recuperación completa son mínimas, lo que añade una nueva capa de tragedia a una vida que parecía estar marcada por el exceso, el poder y el control. El futuro de Asma al-Assad sigue siendo incierto, y su historia es una mezcla de lujo, sufrimiento y la consecuencia del poder absoluto. ¿Qué le espera ahora a Asma al-Assad? ¿Vivirá el resto de sus días en Moscú rodeada de lujo y sombra o la historia de su vida tomará un giro aún más oscuro? El destino de la ex primera dama de Siria es, como su vida, impredecible y dramático. Si este video te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Dale like si disfrutaste el viaje, comenta qué fue lo que más te impactó, suscríbete para no perderte ninguna historia de lujo y poder y compártelo con alguien que sueña en grande. Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias por estar aquí y recuerda, lo mejor del mundo está por descubrirse. Nos vemos en el próximo video.